Yo la verdad es que he conocido varios Vigos. En sustancia siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de cualquier ciudad. He conocido varios Vigos en cuanto que cada ciudad pasa por determinadas etapas motivada por estímulos diferentes, por situaciones económicas o socioeconómicas diferentes. Y yo, por ejemplo, he conocido, podría hablar, por no volverme muy atrás, a mi infancia, pues tres últimos Vigos, que es ese Vigo del franquismo último. Es un Vigo muy personalizado, con muchas luchas intestinas, interiores, con muchas ilusiones e ideales, en la que había unos movimientos de vanguardia que trabajaban políticamente, pero conocí también ese otro Vigo que vino después, que fue el despertar, el que coincidió con la movida, que también coincidió desde el punto de vista industrial con problemas económicos y crisis graves, los 80 en adelante, con la gente en las calles manifestándose, feministas en las calles manifestándose, pero también manifestándose un despertar lúdico que no había existido, por las noches, claro, que no había existido en esa etapa anterior del franquismo, en que la gente tenía más un instinto colectivo, miraba al interés de lo común, y después hubo una especie de despertar mirando hacia el propio ombligo en esta segunda etapa de los 80, en que la ciudad vio convivir lo lúdico con ciertas crisis económicas importantes de la reconversión también. Y ahora estoy empezando a vivir una tercera etapa, de un Vigo que está genéricamente, como ocurre genéricamente en todo el país, con una crisis importante, con una excepción social y de ansiedad importante, que todavía no se ha manifestado del todo, pero se va a manifestar de un momento a otro. Probablemente, no sé, a lo mejor llevo 35 años de periodismo. En esos años de periodismo a lo mejor he vivido una especie de burbuja por la cual siempre he tenido la sensación de hacer aquello que quería. También me ha tocado una etapa en una etapa en la que nunca he tenido que pedir trabajo. No sé lo que es hacer un currículum, no, si tuviera que hacerlo no sabría cómo, lo cual no debe ser mérito mío, sino mérito de la etapa que me tocó vivir socioeconómica, en la que si acaso tuvimos demanda de trabajo, si tuvimos que negarnos a otros trabajos. Y el periodismo que yo viví fue un periodismo muy relacionado con lo que yo quería. También influye que nunca quise cargos dentro de la profesión, es decir, nunca el escalafón formó parte, alguien tiene que asumir esas cosas, pero nunca me interesó. Formó parte de mis intereses en el periodismo, lo cual probablemente me haya dado más satisfacciones que disgustos, porque nunca tuve que andar dando codazos a nadie, ni nadie tuvo necesidad de darme codazos a mí. Es decir, me ocupé en mi propio espacio. Y el periodismo que yo vivía ha sido un periodismo más relacionado con aquel periodismo romántico, el periodismo en el que estás en la calle continuamente y viviendo y nutriéndote de la calle, que con este periodismo actual, en el que, simplificando muchísimo, porque había muchas más cosas que decir, la gente produce más que crea, es decir, trabaja más que nunca, está más preparada que nunca, pero al mismo tiempo está metido en aparatos de producción que casi les impiden, por tanto que les exigen salir de los medios del propio trabajo. De modo que tienen que hacer frente y gestionar a muchísimas veces más de informaciones que las que gestionábamos nosotros, porque las genera la realidad, y no tienen tiempo físico para sobrevivir. Encima están más atosigados. Es bien sabido que las pobres generaciones últimas del periodismo no tienen tiempo ni para el amor estable, porque no tienen tiempo de coger un novio, ni para el amor episódico y circunstancial, porque no es posible producir con lo que exige producir en los medios de prensa actuales y al mismo tiempo tener derecho a cuestiones tan elementales como el amor. Entonces el periodismo que se hace es un periodismo muy sacrificado, pero menos atractivo desde mi punto de vista, aunque a lo mejor lo veo con la perspectiva de la vieja guardia, claro. No es posible que una persona esté sometida durante 18 o 20 años a 3 conferencias por semana, en las cuales no tenga ni derecho a dormir, que es lo que vamos fundamentalmente a las conferencias, pero no tenga uno el derecho de dormirse porque tiene que hacer la síntesis de la conferencia inmediatamente después de ser dicha y, por tanto, conseguir que el lector entienda bien lo que aquel que habló dijo ese día. Bueno, pues supongo que esto degenerará en algo en mi cerebro, porque me he dado cuenta durante 20 años que no sé nada de nada, porque cada personaje que viene, que son 3 por semana, sabe más que yo, y son temas absolutamente diferentes todos, y lo que he aprendido es a ser un hábil experto en la síntesis de las palabras, ¿no? Yo a veces cuando vienen, ya les digo, un poco en plan jactancioso, pero de broma, le digo, yo soy el encargado de mejorar lo que vas a decir. Porque a veces hay que mejorarlo, porque sintetizar, que es la labor del periodista, clarificando, es lo difícil, ¿no? Y luego yo creo que es un mecanismo que aprendes ya, no decir que es una técnica, ¿no? Primero, estar atentos, procurar dormirse lo imprescindible. Yo me duermo a las 8:23, casi siempre duermo levemente, que esa hora me da un bajón.
y entonces noto que las notas mías se extienden, tal. Pero luego lo que suelo hacer es, cuando me invento algo, suelo mejorarlo. Yo me reúno de vez en cuando con un grupo de gente que me deben llevar como elemento museístico, ¿no? Son gente joven, todos de redes sociales, trabajan en una, no voy a decir el nombre ahora, pero de una red social que está muy león, gente encantadora, con sus respectivas profesiones, y yo a veces me preguntaba en las cenas, ¿por qué me invitan a mí? Si yo soy el representante del ala escrita de la prensa, pues a lo mejor es por tener un representante museístico de aquellos que antes escribían. Yo, claro, el Twitter, sí, es decir, ese tipo de comunicación telegramática tendrá un sentido porque es el sentido que tiene la estructura mental que está saliendo de la nueva generación, que se multiplica, la información es múltiple, mucho más efímera, mucho más rápida, mucho más fragmentada, pero mucho mayor en cantidad. Hoy se puede comunicar uno con 20 personas a la vez, lo cual era impensable en mis tiempos. Y el Twitter no es más que uno de esos aspectos, ¿no? Que es de esa fragmentación de la información que va a acabar en una fragmentación del cerebro. Porque no sé, algún día demostrarán que el Twitter es un modo de periodismo. Y luego ya esa sensación que yo creo que es propio de la novedad, que muchísima gente con eso de los amigos se cree que han pasado del anonimato, del vivir discreta e inevitablemente el anonimato, a tener una cierta incidencia en una cosa que se llama amigos, que te leen ocasionalmente durante una décima de segundo y tú crees que influyes en ello. Son gente además que no tiene por qué estar controlada, ni tiene que saber lo que es la información. La información que sale en internet es una información de la que hay que protegerse, porque es muy rápida, es muy efectiva, pero tiene que estar codificada. Alguien tiene que responsabilizarse de eso, de ese tema. Entonces el problema es que todo está todavía por discurrir y todo está por hacer, y mientras tanto pues ocurren muchas cosas inesperadas, como que muchos se sientan periodistas cuando no son más lo que son, a lo mejor mucho más que periodistas, pero no periodistas. Yo tengo 4 columnas diferentes en el periódico con diferentes cometidos. Columnas, no 4 apartados en los que trabajo. A veces la gente se cree que mi trabajo es Miravigo, porque es lo que más tiene más audiencia. Pero claro, tengo el frente del club, tengo el frente de mi columna de los domingos, sálvese quien pueda, que tiene ya 14 o 16 años en la última página y ahora otros 2 en la última del suplemento. Y luego tengo un frente nuevo que me lleva mucho tiempo y es subterráneo y sumergido, que son las memorias. Ya llevamos en Faro 42 o 43 memorias de personajes de Vigo, de las cercanías, porque tengo que ir desde Vigo hacia afuera, en las que sintetizo su vida en 2 o 3 páginas. Eso lleva muchísimo tiempo, es un trabajo submarino que luego tiene que quedar reducido y sentirse satisfecho de que yo he hablado desde sus padres hasta el final de toda su vida. 44 personajes hemos sacado ya de todo eso, que va a ser un libro. El Miravigo, cuando me lo encomendó un anterior director, me cagué en todo y no quise hacerlo, porque dije yo estaba desbordado y no podía hacer nada. Al final, ese director tenía mucha más intuición que yo y vio. Y yo vi que de repente me lié y me enrollé con esa sección más que con cualquier otra, que es un periodismo que yo decidí que fuese por esa línea del periodismo dulce, en el que cuando tengo que hacer una crítica simplemente no hablo. Pues si voy a un restaurante, como y no me gusta, no hablo, ni me quiero con derecho a ello, pero sí hablo de las cosas que son positivas y afectivas, porque hace falta en un periodismo que no hablemos de semen, de sangre, ni de todas esas cosas, que hablemos, coño, de cosas normales, cotidianas, pequeñas, de personajes que no salen a la luz habitualmente, nombrar, poner nombres, ponerse al borde de los ecos de sociedad de antaño, pero con un cierto gusto. Entonces, estás desbordado una gran parte de las veces, ¿no? Porque ves que como al estar en internet también se lee afuera, en Barcelona, al tener yo memoria y hablar de las cosas pasadas de la ciudad, cojo un sector, sé que una parte de mi clientela, la clientela de Faro, lleva tanto de gente joven que me llaman del rock y tal, como de gente de 80, 85 años que son lectores infatigables de esa área, porque de vez en cuando recuerdo pues aquel sitio que fue antaño esto y les traigo a la memoria. Cuando pasas de una edad determinada te gusta mucho ofrecer la memoria, ¿no? Ha sido un placer conocer y estar en este programa Vigópolis, que además me gusta mucho el nombre y que espero que tenga el éxito que se merecen quienes lo preparan y lo trabajan todos los días. Salud.